Hola, mi nombre es María Vanessa Reyes Hernández. Hoy voy a realizar un análisis sobre el video de la muerte de un trabajador que iba camino hacia su trabajo. Hay ciertas preguntas e iniciamos con ¿qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es un suceso inesperado durante el ejercicio o la actividad laboral y que provoca lesiones o enfermedades a un trabajador. La segunda pregunta es ¿qué significa causa o ocasión en el trabajo? Causa o ocasión en el trabajo se refiere al accidente ocurrido directamente a la relación de las actividades laborales o en relación con las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. En otras palabras, el accidente que se produjo mientras el trabajador estaba desempeñando sus funciones como un resultado directo a ellos. En la tercera pregunta nos dicen que según la ley 1562 del 2012, ¿qué se considera accidente? ¿Cuál es la definición legal de accidente de trabajo y cuáles eventos adicionales se considerarían accidente de trabajo? La ley 1562 del 2012 define el accidente de trabajo como todo suceso repentino que ocurra en la ocasión de trabajo y produzca una lesión o enfermedad. Además, se considera accidente de trabajo los eventos que ocurran durante el desplazamiento entre el lugar de residencia. Cuarta pregunta, nos dicen que cuál es la importancia de determinar si fue o no accidente de trabajo. La importancia de determinar si un suceso fue un accidente de trabajo radica en garantizar los hechos y protección del trabajador. Si se determina que un accidente laboral, el trabajador puede acceder a beneficios como atención médica, indemnización por incapacidad, la rehabilitación y otras prestaciones establecidas por la ley. Además, el reconocimiento del accidente de trabajo permite tomar medidas de prevención para evitar futuros accidentes y mejorar las condiciones laborales. En la quinta pregunta nos cuestionan lo siguiente. Nos dicen que si un trabajador es contratado por la empresa para desempeñar una función en una ciudad diferente a la que vive en este momento, este decide aceptar y se traslada por vía terrestre a esta nueva ciudad. Ocurre algún accidente, este podría considerarse como un accidente de trabajo. Justificando nuestra respuesta, realizamos un análisis y consideramos que sí. Porque en el escenario que nosotros planteamos anteriormente, este podría considerarse un accidente laboral. ¿Por qué lo afirmamos? Ya que el trabajador estaba en viaje hacia su lugar de trabajo designado por la empresa. En este caso, el accidente laboral ocurrió en el traslado vía terrestre como parte de las funciones laborales, que era dirigirse hacia la empresa o lugar designado por esta entidad, y podría ser reconocido como un accidente de trabajo. Sin embargo, es importante profundizar en la legislación que nos conceptualiza mucho sobre lo que es el accidente laboral, y así obtenemos esta conclusión y este análisis que les acabo de introducir. En esta sexta pregunta diremos cronológicamente los sucesos de este video. En primer lugar, en el 2015 el hombre fue contratado como maestro de obra en Insignia, Chocó. El trabajador se trasladó con su pareja al Chocó para acceder mejor a su trabajo. Luego, en una mañana, cuando el trabajador se dirigía hacia su lugar de trabajo, fue víctima de disparos que ocasionaron su muerte. Cuando sucedió esto, su pareja decidió solicitar a la ARL que le pagara la pensión de sobreviviente de origen profesional. El caso fue llevado a juicio y no se consideró como accidente laboral. En la sala se estudió el caso y se manifestó que para considerarse accidente laboral, el empleador tuvo que haber suministrado el transporte. La Corte señaló que el traslado del Magdalena hacia el Chocó para trabajar no cambia ni se tiene en cuenta para la decisión de considerarse accidente laboral. También mencionamos que la sentencia destacó que los hechos que lo llevaron a la muerte no estuvieron dentro de sus funciones laborales.
En conclusión, no se trató de un hecho que ocurrió en su función laboral. El video número 2 se trata sobre la culpa del empleador por accidente de trabajo. Nos dicen en la primera pregunta que si el cotero desempeñaba de forma exclusiva las labores para las que fue contratado en la empresa. La respuesta es que no, porque el trabajador fue contratado para la revisión de mercancía como cotero y para la revisión de mercancía. Y le asignaron otra tarea diferente, que fue que pintara una pared que estaba a un nivel. En la segunda pregunta nos dicen que cuál fue el mecanismo que utilizó el cotero para desarrollar las labores de pintura designadas y si contaba o no con la autorización del empleador para utilizar ese mecanismo. La respuesta de esta segunda pregunta es que el cotero utilizó un montacarga eléctrico sin contar con la autorización. En la tercera pregunta nos dicen que cuál fue la decisión del juzgado en primera instancia. La decisión que tomó el juzgado fue que condenó a la cooperativa y al supermercado a pagarle a la esposa y a sus 2 hijas menores del trabajador la indemnización plena y ordinaria por perjuicios al daño ocasionado. Cuarta pregunta, nos dicen que luego de que el supermercado apelara la decisión, ¿cuál fue la decisión del tribunal y cuáles fueron sus argumentos? El tribunal al fallo del primer grado y absolvió a las demandas de todas las pretensiones, argumentando que no acreditó la culpa al empleador, que el trabajador desobedeció las órdenes de seguridad y sin autorización usó el montacargas eléctrico para poder pintar. La quinta pregunta nos cuestionan que cuál fue la postura de la sala de descongestión laboral sobre el caso, es decir, qué dijeron al respecto. En esta quinta pregunta se concluyó que si bien es cierto, al actuar el trabajador fue imprudente al utilizar el montacargas eléctrico sin la autorización del empleador, que éste no cumplía las especificaciones técnicas para la legalización de ejecutar esta actividad. A esta pregunta nos cuestionan y dicen ¿qué es trabajo en alturas? Trabajo en alturas es toda actividad laboral que se realiza a un nivel de altura de 2.0 metros de nivel de los pies, es decir, que después de esta altura se considera riesgo laboral. La séptima y última pregunta sobre este video, vamos a decir cuáles son los que es EPP, que son equipos de protección personal, y cuáles considero que debió utilizar el trabajador para evitar el riesgo de este accidente. En primera instancia, el EPP son los equipos para proteger de cualquier accidente laboral o lesión que impida que el riesgo produzca daños mayores y nos protejan o resguarden de daños físicos. Los EPP que considero que el trabajador debe utilizar es el arnés de seguridad, la línea de vida, casco de seguridad, guantes de seguridad, calzado de seguridad para trabajar en determinados trabajos de altura. También pudo utilizar las gafas de seguridad para proteger su visión y por último debió tener todos estos equipos para que se protegiera del accidente que le ocurrió. Hola, mi nombre es Nayeli Hernández Domínguez. Hoy les vengo a hablar acerca del video número 3, que nos habla de la responsabilidad de una empresa en accidente que sufrió un técnico de un cajero. Cada video se deriva de ciertas preguntas, dentro del cual la primera pregunta nos habla de cuál fue el accidente de trabajo que sufrió el técnico. El técnico se encontraba laborando hace 5 meses dentro de la empresa, dentro del cual le hicieron un traslado a la ciudad de Armenia a una sucursal de un cajero. Al momento de ejecutar su trabajo y levantar las tapas de seguridad, se dispararon las trampas de aturdimiento que como protocolo de seguridad tenían esta sucursal, causándole al trabajador o empleado una sordera momentánea y confusión. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida laboral del trabajador? Al trabajador le designaron el 26% de pérdida laboral.
¿Cuál fue la conclusión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto a si la empresa era responsable o no sobre lo sucedido con el empleado? En primera y segunda instancia se absolvió a los demandados, pero la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia concluyó que la empresa sí era responsable de los daños que sufrió el empleado, dado que en documentos de la empleadora se encontró que sí conocía de la existencia de un agente de riesgo asociado al ruido. ¿Contra quiénes presentó una demanda el trabajador y que buscaba que le reconociera? El empleador presentó una demanda contra la empresa empleadora y sus dos socios para que se le condenara a su indemnización, dentro del cual la empresa se opuso y afirmó que no había ninguna negligencia, dentro del cual desconocían que existían trampas de aturdimiento como medida de seguridad. ¿Cuál fue la conclusión del caso? ¿Se le pagó o no al empleado la indemnización requerida y por qué? La Corte condenó a la empleadora y a sus socios en forma sólida a pagar al empleador una indemnización plena por los perjuicios que sufrió. La empresa omitió su deber de identificar en qué cajeros o sucursales existía esa fuente de peligro, no valoró el riesgo, ni suministró elementos de protección personal como EPP o un tapaoídos, ni implementó un procedimiento para la manipulación de los procedimientos. ¿Qué es el riesgo? El riesgo que se presenta en este caso es un riesgo físico asociado al ruido, por el cual el trabajador estaba expuesto a posibles daños que se relacionan a la sordera temporal reversible, como la fatiga auditiva y la pérdida paulatina de la audición. Defina valoración de riesgo y comente cuál fue la importancia de este en este caso. La valoración de riesgo es un proceso fundamental en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo dentro de cualquier organización, por el cual consiste en la identificación, análisis y evaluación de los posibles riesgos asociados a las actividades laborales con el objetivo de implementar medidas preventivas y de control. En este caso, la valoración de riesgo habría sido crucial para prevenir dicho incidente si se hubiesen aplicado los diferentes aspectos, como cuáles: la identificación de peligro, el análisis de riesgo, la evaluación de los riesgos, la implementación de medidas preventivas, la responsabilidad legal y ética de la empresa. Hola, en el video número 4 habla sobre la enfermedad laboral de un piloto, donde la primera pregunta se deriva de cuál era el trastorno y el origen que padecía el piloto. El piloto padecía de depresión y ansiedad. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del piloto? El piloto perdió la capacidad laboral a un 100%, concretamente un trastorno de ansiedad y depresión originado por dos pruebas que tuvo que presentar, lo cual lo habían llevado a perder su capacidad laboral como piloto en un 100%. ¿Ante qué entidad pidió el reconocimiento de la pensión de invalidez? El aviador solicitó a su ARL el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual no fue respondida. ¿Cuál fue la decisión en primera y segunda instancia del caso? En primera y segunda instancia, los jueces condenaron a la aseguradora a pagar al piloto la pensión de invalidez. ¿Qué es la Junta Especial de Calificación de Aviadores? Es un ente especializado en medicina aeronáutica, lo que en principio garantiza un mayor conocimiento en esa área y mayores probabilidades de objetividad y acierto. Finalmente, le fue reconocida la pensión al piloto. La Corte concluyó que la Junta Especial, que determinó que el piloto había perdido su capacidad laboral para volar por ansiedad y depresión, no se extralimitó en sus funciones, sino que cumplió con su deber. Por lo tanto, mantuvo la decisión que le ordenó a la ARL pagarle la pensión al aviador. En el video número 5 de este análisis nos habla sobre el acoso laboral que desencadenó una enfermedad mental. Dentro de las preguntas se deriva la primera. ¿Cuáles fueron las razones del maltrato y el acoso laboral que sufría la trabajadora y quién era el causante del maltrato? Cuando la docente comenzó a trabajar en una universidad, su salud mental estaba perfecta,
pero con el paso del tiempo el maltrato y el acoso laboral que sufrió por razones de género y de su lugar de nacimiento fueron causando graves daños en su salud física y mental. La persecución venía de uno de sus jefes, el vicerrector de una seccional de la universidad, quien era displicente con su trabajo, la gritaba, le daba puñetazos a su escritorio y la insultaba. A medida que se mantuvo el maltrato, la mujer comenzó a sufrir de depresión, llanto frecuente, vértigo, insomnio y fibromialgia, hasta ser diagnosticada con un trastorno mixto de ansiedad y depresión, que la obligó a tomar medicina y le dio incapacidad. Pregunta número 2. A la docente le renovaron el contrato de trabajo, contaban con el permiso del Ministerio de Trabajo, no le renovaron el contrato de trabajo y no contaban con la autorización del Ministerio de Trabajo. En la pregunta número 3 nos habla de cuál era el propósito, es decir, que buscaba conseguir con la presentación de la demanda laboral. La mujer decide demandar para pedir el reintegro y el pago de los salarios, horas extras, prestaciones y los aportes a la seguridad social que había dejado de recibir por su retiro. Quinto video nos hablan sobre el acoso laboral que desencadenó una enfermedad mental hacia esta trabajadora que visualizan o que nos muestran en el video. En la cuarta pregunta nos dicen que cuáles fueron las conclusiones de la Corte hacia este caso. La Corte decidió no casar la sentencia del tribunal y confirmó la decisión de condenar al centro educativo. Esta Corte concluyó que la mujer sufrió maltrato laboral que generó esta enfermedad en ella, una enfermedad psiquiátrica de forma muy grave que fue la salud mental. En la quinta pregunta nos dicen que cuando se menciona la salud mental en el video, ¿a qué se refiere? Los daños a la salud mental son cambios de una persona. Se determinan como una persona actúa de una forma y luego se desencadena o se va desenvolviendo de una forma diferente a la que estaba antes, de una forma negativa. Este trabajador afectado no logrará esconderlos y se hacen evidentes, como le sucedió a la muchacha, en este caso en donde la muerte era una y luego fue tras sufrir el hostigamiento de su jefe.